Bueno, primero, ¿qué pasa si el Poder Legislativo no acepta estas iniciativas? Pues el Poder Legislativo tiene toda la potestad para hacerlo. De hecho, en el pasado se ha negado a aprobar algunas otras iniciativas. Eso no es ningún escenario catastrófico. Simplemente mantendría a México en una ruta de debilidad que, como ha puesto en evidencia el huracán Katrina, pues nos causa problemas tarde o temprano. Si la decisión del legislativo es esperarnos hasta que esos problemas sí sean catastróficos para tomar decisiones, bueno, de parte del Ejecutivo creo que no es esa la visión. Y nosotros positivamente pensamos que los legisladores cumplirán su responsabilidad y entenderán la necesidad de esto. Creo que hay un buen ambiente en ese sentido. Sobre la reforma fiscal quisiera decir que no está en stand-by. Estamos trabajando en ella para conservar esta paso hacia adelante que es para Pemex la modificación a su régimen fiscal. Si se presentó las observaciones por parte del Ejecutivo conforme a los procedimientos constitucionalmente previstos, es porque los tiempos obligaron a ello. Pero lo que hay debajo de esto es un trabajo conjunto de Pemex, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía y los legisladores para construir la reforma que sí funcione, la reforma que no le dé problema a nadie y que sí le pueda preservar a Pemex la ventaja de conservar estos recursos para inversión en el futuro. Finalmente, respecto a ductos, hace tiempo ya que el presidente dio la instrucción de buscar alternativas para ver cómo podemos invertir en ductos, porque Pemex no tiene la capacidad financiera y el gobierno tampoco para invertir todo lo que se requiere. Y en esos trabajos de inversión pues se han explorado, de estudio, se han explorado diferentes alternativas. Se ha llegado a la conclusión que se concreta en esta medida que anunció el presidente de que es necesario reformar el marco normativo para que se pueda dar este flujo de inversión privada. Pero yo quisiera ver si el director quiere ampliar algo, ¿no? Bueno. Mi compañera, tengo 4 preguntas, si quieren con eso terminamos. Sí, gracias. Buenos días. Angélica Pérez Nochebuena, Notisistema. Yo quisiera saber a cuánto ascienden los gastos, más bien los ingresos por venta de petróleo a precios históricos en el mercado internacional, y de esto cuánto se está canalizando precisamente para soportar este sistema de precios máximos en energéticos. Por otro lado, ¿sería necesario un colchón presupuestal en el año siguiente en caso de que hubiera un precio mayor en los energéticos, en los crudos particularmente? Bueno, voy a contestar la segunda pregunta y le cedo la palabra al director. Lo del colchón presupuestal es parte de la discusión del presupuesto que actualmente debe llevarse a cabo en la Cámara de Diputados, y una parte muy importante de esto es qué precio se supone del barril del precio del petróleo. Del precio del barril del petróleo, ¿cuánto se supone? En el proyecto del Ejecutivo está supuesto 31.50. Yo creo que ese es un precio que es razonablemente conservador, que protege al presupuesto de fluctuaciones o de movimientos erráticos, y a mi manera de ver sería suficiente para enfrentar el futuro previsible. Señor director. Los ingresos totales de Petróleos Mexicanos en el 2004 fueron de aproximadamente 700,000 millones de pesos. De esos, los provenientes por exportaciones de petróleo equivalentes a una plataforma de 1.870.000 barriles diarios ascendieron alrededor de 40,000 millones de pesos. Tenemos ingresos del petróleo por aproximadamente 18,000 millones de pesos y 18,000 millones de dólares, perdón. ¿Cuál fue la otra parte? ¿Cuántos está que, perdón? Tenemos nada de ese recurso se canaliza. Tenemos coberturas
que cubren la diferencia entre el precio presupuestado para mantener el mínimo de ingreso del precio presupuestado. Buenos días, Alma Hernández del periódico El Economista. Primero, si estas dos iniciativas que se proponen en el decreto ya están listas o cuándo se estarían entregando al Congreso. Y segundo, tengo entendido que en esta propuesta de diversificar las fuentes de gas natural, Pemex podría participar en exploración con otras empresas en alianzas en otras regiones del mundo. ¿Cómo sería esto, si me explica? Y la otra es, ¿qué países serían en donde se pudieran hacer este tipo de proyectos? Contesto a la pregunta, a la primera, y cedo aquí la palabra al señor director. La primera pregunta, perdón, Sandra. Las iniciativas. La iniciativa de apertura de ductos y almacenaje a la inversión privada está prácticamente completa, está en la fase de últimas revisiones por parte del jurídico, y esa puede ser en estos días, en esta semana. No es seguro, no quiero tampoco dar una fecha absoluta porque estamos en los últimos detalles. La de gas no asociado, se tiene la versión preliminar que se está discutiendo probablemente para la próxima semana. Perdón, la segunda pregunta. Sí, eso nos los permite la ley, no tenemos ninguna restricción para hacerlo. La única restricción que tenemos es la de capital. No tenemos suficiente capital para entrar en esos esquemas. Buenos días. A mí me gustaría, ya en parte ha quedado contestada, respondida esta pregunta en el pasado, pero nada más para ser muy precisos acerca del precio de las gasolinas. En lo que resta del año no se prevé entonces un aumento más allá del índice. Nos comentaba del índice que ya estaba contemplado. ¿Cuál sería este índice? Y si también podemos confirmar que a partir del año pasado sí se contempla ya este aumento de 3%. Gracias. A partir del año pasado, dice, del año próximo. Bueno, a partir del año próximo está ya definido en la propuesta, en la parte del paquete que decimos, y el índice que se ha venido aplicando ahora la gasolina, ¿tú recuerdas? 75, ¿Perdón? Entre 0.75 y 1.5. No, ese es el LP, ¿no? No. ¿También? ¿No? Bien. Bueno, el detalle del índice que se está aplicando ahorita a la gasolina se lo podemos proporcionar. En este momento no lo tengo aquí conmigo, no lo tenemos, pero con todo gusto se lo damos. Señor, buenos días. Terminamos, son las 8:30, como decía Iván, se tiene que ir una buena parte de la fuente a cubrir la siguiente actividad del presidente, ¿sí? Señor, buenos días. Ayer hablando con industriales, ellos comentaban que esta medida que está implementando el Ejecutivo Federal es una muestra más de que en el mercado nacional sí se podrían establecer precios fuera de la región. El sacrificio de utilidades de Pemex, dice, podrían ser mantenida de una forma a más largo plazo, que lo que se está haciendo ahora es prueba de que sí se puede ofrecerle a los industriales precios más competitivos. Segundo, ayer los analistas decían que en lugar de fomentar la demanda a través del control de precios de los combustibles, debería de estarse ejerciendo algunas medidas para ahorrar energía y en esa medida la demanda no creciera más y empujar a los precios a la alza. Me gustaría saber qué opinión tienen el señor Corso y usted, señor, en relación a estos dos puntos. Gracias. Bueno, me parece que precisamente las dos preguntas que usted plantea presentan los extremos de la alternativa. Por un lado, el hecho de que como medida de emergencia se pueda tomar esto, decir que eso demuestra que sí se pueden tener precios divorciados de los del mercado, sería tanto como decir que el hecho de que usted se pueda zambullir en el agua demuestra que puede vivir debajo del agua.
Es distinto una medida de emergencia que una medida permanente. Y precisamente el problema está en las señales que se mandan al mercado y los incentivos que se crean. Si esta medida fuera de carácter permanente, sí estamos creando una situación que va a alterar el desarrollo futuro del mercado. Porque con un precio barato, bueno, pues se vuelve menos rentable invertir en producir y se vuelve más rentable utilizar gas y entonces incrementamos la demanda. Cuando la medida se aplica en el corto plazo no alcanza a dar ese efecto de alteración de las tendencias, ¿no? Y por eso, junto a esta medida de emergencia, se proponen las medidas estructurales que son necesarias para llevar al país en la dirección correcta. ¿Qué nos está fallando aquí en el país? Nos están fallando algunas cosas para tener el sistema de mercado. Primero, que le aplicamos el sistema de mercado a los precios, para fijar los precios conforme a la demanda, conforme al mercado internacional, pero no le aplicamos las reglas de mercado a la inversión. Normalmente cuando hay precios altos, fluye la inversión a producir aquello que es caro y que es buen negocio, y entonces el mercado se balancea. Aquí la inversión la tenemos secuestrada en las arcas de las finanzas públicas, ¿verdad? Y la otra cosa que creo que nos falla es que tenemos una población en condiciones de ingresos muy distintas a las de los países vecinos y no dejamos que el trabajo fluya. Estamos dejando que los productos fluyan, que el capital fluya, pero no dejamos que el trabajo fluya. Si el trabajo fluyera, nuestros ingresos se equilibrarían y entonces estaríamos en condiciones de verdadero mercado. Entonces la respuesta es, esta medida se puede aplicar de emergencia temporalmente, no puede ser la medida permanente de largo plazo, por eso se acompañan estas otras medidas del paquete. Y efectivamente dentro de esas medidas va este esfuerzo para incrementar la eficiencia y el ahorro energético. Hasta que se recupere el 80% de la producción perdida por el Katrina. ¿Estamos? Pues les agradecemos mucho, ya nos pasamos del tiempo y reanudaríamos la conferencia de las mañanas hasta el lunes. Hasta el lunes. El presidente sale a Nueva York. Mil gracias. Alcanzamos.